Muchas gracias por la presentación generosa y por la invitación del doctor Gandarilla, que me permitió volver a la UNAM, donde he estado en muchas ocasiones antes, y gracias a los colegas del posgrado, los estudiantes que están aquí. Bueno, les voy a leer un texto que es, digamos, una especie de panorama general sobre estudios culturales, una puesta al día, digamos, de una problemática que tiene distintas articulaciones dependiendo de qué espacio académico estemos hablando, donde habrá una cantidad de información que ustedes ya conocen. Quizá, si algún mérito tiene la presentación, pueda ser el de articular información que encontrarán que no es nueva, pero que pone al día, espero de alguna manera, el tema de estudios culturales, sobre el cual he escrito en distintas ocasiones, y acá hay varios ejemplos de autoflago en este texto. Se llama Epistemología y Política de los Estudios Culturales, Apropiaciones y Debates, y tiene 5 partes. Voy a saltear algunas, noto que se alarga, pero la primera se llama Notas para una genealogía de los estudios culturales. Desde fines del siglo XX, los estudios culturales se difundieron como una buena nueva en las Américas, primero a través del Atlántico y luego como una irradiación de norte a sur, anunciando una serie de transformaciones epistémicas y metodológicas en los modos de entender y abordar los estudios de la cultura. Sin embargo, el proceso había comenzado en realidad décadas antes, cuando empieza a depositarse el polvo del cataclismo de la Segunda Guerra Mundial, con sus 70 millones de muertos, su incalculable debacle económica y su aún más profundo desastre civilizatorio. Este incluyó como pináculos del horror la experiencia del fascismo y los ataques nucleares a Hiroshima y Nagasaki. La humanidad había tocado un límite impensable que alteraría para siempre la percepción del mundo y la imaginación histórica. Nuevos eventos vendrían a sumarse al clima incierto de la posguerra, continuando la secuencia de intervenciones militares en América Latina, las cuales en la primera mitad del siglo XX se concentran en el área del Caribe y América Central. Los Estados Unidos reafirman su hegemonía económica, militar y política en la segunda mitad de esa centuria en las tierras del sur. Al fortalecimiento de la dependencia económica y financiera se suman las acciones políticas directas o mediadas por los cuadros militares nacionales formados en la tristemente célebre Escuela de las Américas, fundada en Panamá en 1946. El debilitamiento progresivo del welfare state, del estado de bienestar social y de las formas tradicionales que asume lo político en América Latina, partidismo, sindicalismo, electoralismo, etc., es sucedido en distintos contextos por un recrudecimiento de las luchas sociales. Procesos como el de la violencia en Colombia, a partir del 48 al 58, o como los que se desatan las acciones de Sendero Luminoso en Perú en la década de los 80, dan ejemplo de los grados de rebasamiento que registra el poder estatal ante movilizaciones que responden en última instancia a dramáticas contradicciones y desigualdades a nivel continental. La proliferación de regímenes dictatoriales que se instalan en América Latina en los años 70 y la correlativa activación de movimientos de resistencia y de liberación nacional polarizan la escena política del capitalismo avanzado en áreas periféricas. Inspirados por la Revolución Cubana, esos movimientos de liberación exploran la vía hacia el socialismo como proyecto alternativo a lo que Bolívar Echeverría llamara la modernidad capitalista. Exilios políticos, diásporas económicas, desplazamientos internos, deterioro del hábitus democrático y la civilidad desdibujan el mapa de la nación-estado. Los pilares en los que se había asentado el pensamiento liberal desde el siglo XIX, ciudadanía, identidad, consenso, van ahuecando su sentido al no encontrar referentes sociales o políticos que puedan sustentarlos.
Las palabras no entienden lo que pasa. Las transformaciones y discontinuidades históricas y políticas que se acentúan en las últimas décadas del siglo XX impactarían fuertemente las formas de producción del conocimiento y los modelos de representación. A nivel del trabajo intelectual y académico, la Guerra Fría había promovido desde mediados del siglo compartimentaciones geoculturales del saber. Estas afectan directamente la reestructuración de las humanidades y las ciencias, incidiendo particularmente en la formación del latinoamericanismo como campo transnacionalizado. El economicismo, que había dominado la interpretación de lo social durante el siglo XX, va siendo desplazado por una centralización de la cultura que busca en los procesos de formación de subjetividades colectivas, en las relaciones interculturales y en la modificación de la cultura política, claves para la comprensión del cambio social. Con la caída del muro de Berlín en 1989, el equilibrio inestable del periodo anterior deja lugar a una crisis profunda del modelo modernizador y de los discursos de legitimación en los que se apoyaba. Desarticulada la plataforma de la izquierda, gran parte de los proyectos intelectuales que se enfrentan con desconcierto al deshielo que sobreviene con el fin de la Guerra Fría. El fin de siglo llega atravesado por conflictos y tránsitos de alta intensidad, incremento en los índices y grados de violencia urbana, intensificación del narcotráfico y de la delincuencia, terrorismo, aumento de la migración, recrudecimiento de fundamentalismos, levantamientos indígenas, crisis económico-financieras. Ninguno de estos fenómenos podía ser aprendido a cabalidad desde los protocolos disciplinarios tradicionales creados desde y para otro orden social que ya no tiene correlato en el capitalismo tardío. Junto a estos desarrollos se acelera la revolución de las tecnologías digitales y la proliferación de los mundos virtuales. Las coordenadas modernas de espacio-tiempo sufren una transformación radical. Las nociones de identidad, realidad, comunicación, entretenimiento, intimidad, tiempo libre, amistad, etc., se modifican de manera profunda, adquiriendo significados directamente relacionados con los avances tecnológicos. Los términos fragmentación, desencanto, duelo, melancolía son no por casualidad recurrentes en la posmodernidad y reaparecen casi obsesivamente en los estudios sobre la cultura. Según García Canclini, y estoy citando, en esta explosiva expansión tecnológica y económica de repertorios culturales y ofertas de consumo, en este estallido de mercados y ciudades se han perdido proyectos y espacios públicos, pero quedan fragmentos o esquirlas diseminados por la explosión, retomados por movimientos sociales y culturales. Los estudios culturales, dice García Canclini en esa cita, son los intentos por encontrar el sentido de las huellas inscritas por esos fragmentos sobrevivientes. Fin de cita. La proliferación de los post es el síntoma de un sentimiento de época, la sensación de que la cultura occidental atraviesa un punto de inflexión a partir del cual el mundo conocido cambiaría para siempre. Postnacional, postmoderno, postcolonial, postidentitario, posthistórico, postpolítico, no indican, sin embargo, una superación del estado anterior, sino una instancia híbrida en la que coexisten continuidades y rupturas, transformaciones y adherencias. Todo lo que es sólido se disuelve en el aire, pero en esa atmósfera enrarecida se mantienen aún en suspensión los residuos de proyectos pasados que no han logrado hacer paz con la historia. Para algunos, este caleidoscópico panorama indica, en el caso de América Latina, el fin de los proyectos emancipatorios que eclosionaron en los años 60 y 70 y el triunfo irrebatible del capital globalizado. Para muchos, abre la posibilidad de desembarazarse de compromisos, lealtades y convicciones, permitiendo aligerar el paso en el camino hacia ninguna parte. Para otros,
Finalmente se inicia aquí un proceso arduo de críticas y autocríticas imprescindibles para determinar qué se debe salvar en el naufragio. En el paisaje líquido del fin de siglo, cómo nombrar el caos, a partir de qué modelos discursivos y desde qué estrategias representacionales plasmar el sentimiento de pérdida y fracaso de los proyectos colectivos, con qué reemplazar los mitos del compromiso político, el heroísmo intelectual, la utopía socialista, la zafra interminable, el hombre nuevo. Asimismo, cómo enfrentar desde las sociedades periféricas los retos de la globalización, a partir de qué parámetros rearticular las agendas locales en los cambios que se van registrando a nivel planetario en todos los aspectos de la vida. Los paradigmas hasta entonces vigentes para el análisis del conflicto social, así como los grandes relatos de la modernidad, marxismo, psicoanálisis, liberalismo, y los modelos conocidos de representación simbólica parecen desnudos. Como indica Bolívar Echeverría, el concepto mismo de revolución debe ser revolucionado. Segunda parte, Birmingham, Estados Unidos y América Latina, legados y transformaciones. Esta atmósfera que venimos describiendo prepara y aún más hace posible la penetración de las propuestas culturalistas en el campo de las humanidades y las ciencias sociales. Si tomamos como punto de partida las publicaciones pioneras de la Escuela de Birmingham, tenemos que remontarnos a los años 50 para ver ya en acción en ese grupo de investigadores de primera línea el proyecto concreto de definir el sujeto político de la cultura a partir de una interpretación inédita de las interrelaciones entre formas simbólicas, sociedad civil y pensamiento crítico. Para citar solo los títulos más salientes de una serie brillante de estudios transformadores sobre cultura y sociedad, no puede dejar de mencionarse The Uses of Literacy, del 57, de Richard Hogger, Culture and Society, del 58, de Raymond Williams, The Making of the English Working Class, del 63, de Edward Thompson, The Popular Arts, del 64, de Stuart Hall y Paduano, entre otros. Estos estudios representan no solamente una transformación fundamental en el método de aproximación a la textura cultural, a las relaciones entre economía, política, cultura y sociedad, sino un repertorio nuevo de problemas y de interrogantes que tienen como preocupación fundamental el horizonte social que se configura a partir de la guerra total que arrasa con buena parte de los estados europeos, la Segunda Guerra Mundial. Como reacción a concepciones elitistas de arte y cultura, las clases populares y en especial el proletariado inglés son colocados por los investigadores de Birmingham en el centro de su campo de análisis. El estudio de la cotidianeidad, de los gustos populares, de los modos en que el arte afecta el pensamiento político-económico del proletariado, el relacionamiento entre sectores populares e instituciones, la función del entretenimiento para esas clases y en general de la industria cultural en la formación de subjetividades colectivas, forman parte de una agenda de trabajo que marca un momento clave en la redefinición de las categorías de cultura y de trabajo intelectual. Tal redefinición estará caracterizada por los cruces transdisciplinarios, la perspectiva materialista y la metodología crítica que se afirma en el trabajo empírico. Asimismo, la función intelectual comienza a abrirse a formas más pragmáticas de conocimiento ligadas a la organización de la vida diaria, las formas de resistencia y expresión de la sociedad civil, el sindicalismo, las preferencias estéticas de los sectores populares, la inmigración y la relación entre cultura, educación y mercado, entre otras. Este es el cometido de la Escuela de Birmingham, ¿verdad? Repensar la cultura teniendo como sujeto político el proletariado que había sido tan, había sufrido tanto el impacto de la Segunda Guerra. Y pensar la cultura entonces desde este sujeto político. Incorporando perspectivas aportadas por el estructuralismo, el postestructuralismo y la deconstrucción, la noción de cultura se irá redefiniendo
hasta cubrir un amplio dominio de prácticas, discursos y modelos de representación simbólica. Las fronteras entre alta cultura, cultura popular y cultura de masas se diluyen. La noción de cultura... ¿Esto está aprendido? Sí. ¿Sí? Escuchan todos bien. Para no esforzar tanto la voz. La noción de cultura llega a abarcar así el dilatado espectro que va desde la industria cultural hasta las comunicaciones, desde el arte, la política, la literatura, la publicidad y el consumo, hasta el deporte, la ética, los movimientos sociales, la filosofía y el folclore. Queda claro que la centralidad letrado-escrituraria se encuentra asediada por el agresivo incremento de la comunicación audiovisual, que trae aparejadas modificaciones radicales en los modos de percibir e interpretar el mundo. Con este bagaje considerable de propuestas y problemas, Estudios Culturales cruzó el Atlántico, reciclándose en el espacio resguardado de la Universidad Norteamericana, donde sufrió decisivas transformaciones. En primer lugar, debe mencionarse que, aunque proveniente originalmente de los campos de la política, la historia y las ciencias sociales en Birmingham, los estudios culturales son adoptados en Estados Unidos, sobre todo en principio, en el espacio académico de las humanidades, cuya fatigada canonicidad no podía ya resistir los embates de distintos grupos sociales que se debatían en la lucha por el poder representacional. En este registro, Estudios Culturales auspicia la liberalización del canon literario, el cuestionamiento de la racionalidad ilustrada y la crítica a las formas estéticas e historiográficas de la modernidad. Esta nueva orientación del trabajo crítico constituye un espacio natural para acoger las tensiones y procesos de transformación profunda de la antropología, por ejemplo, articulándose asimismo a debates internos en el campo de la crítica cultural, ciertas áreas de la filosofía y la lingüística y algunas de las direcciones de las ciencias sociales. Los trabajos sobre etnicidad, género, cultura popular, sexualidad, feminismo, estudios gay, performance, etc., son rápidamente permeados por la oferta diversificada y heterodoxa de esta nueva crítica que estamos mencionando. Estudios Culturales favorece cruces temáticos e interrogaciones nuevas a objetos de estudio que parecían haberlo dado ya todo de sí, colocando en la mira del pensamiento crítico temas hasta entonces ausentes de la escena cultural. En convergencia con procesos internos de la sociedad norteamericana, entre los cuales se encuentran las políticas identitarias, el multiculturalismo y la expansión de mercados, Estudios Culturales se abre en efecto como un abanico analítico capaz de dar cuenta de una amplísima gama de temas y problemas que van desde la personalidad mediática de Oprah Winfrey hasta la política de Barack Obama, desde la cultura del cine, la revolución tecnológica y la discriminación racial, hasta la gastronomía, el discurso testimonial, la violencia, el tráfico de órganos, el melodrama, las culturas juveniles, el terrorismo, las redes sociales, la política y la sociedad del espectáculo. La segunda transformación de importancia que sufren Estudios Culturales en su versión americana tiene que ver con la tendencia pesadamente autorreferencial que esos estudios desarrollan sobre todo en Estados Unidos. Esto responde quizá a la necesidad de legitimarse como alternativa a la distribución académica tradicional de los saberes, evidente en la organización del currículum universitario, la orientación de la investigación y el funcionamiento de instituciones culturales. Lo cierto es que Estudios Culturales dedica desde el comienzo buena parte de su energía intelectual a la autorreflexión sobre aspectos vinculados a su propia genealogía, como estamos haciendo ahora, y a la cuestión metodológica, así como a los principios, objetivos y delimitaciones que los vinculan y distinguen de direcciones aledañas en la producción de conocimiento. El tercer cambio que se verifica en la americanización de Estudios Culturales tiene que ver con aspectos político-ideológicos. En la Academia Norteamericana, a consecuencia del amplio registro de adopción y aplicación de esta orientación crítica,
los objetivos y principios políticos que habían orientado originalmente el trabajo de Birmingham se diluyen en un culturalismo más difuso y proliferante. Aunque el trabajo que se va desplegando en este campo integra aspectos político-ideológicos en grados diversos y variables, no responde a un programa orgánico de acción intelectual ni se apoya en plataformas ideológicas estables. Más bien registra a un tiempo la delincuencia ideológica que sobreviene a la caída de los grandes relatos, intentando compensar con estrategias eclécticas y propuestas innovadoras la pulsión totalizante del pensamiento crítico moderno. Este se había afincado, como se sabe, en conceptos que de pronto perdían vigencia aceleradamente, al menos como categorías primarias de análisis, conceptos como infraestructura, lucha de clases, humanismo, universalismo, esencialismo, etc. A medida que Estudios Culturales se afirma intelectual y académicamente nutriéndose del diálogo con críticos de distintas disciplinas y culturas, la definición política del trabajo crítico va adquiriendo perfiles más nítidos, permitiendo identificar una variedad de tendencias teóricas, proyectos y posicionamientos ideológicos. Como es sabido, en el campo amplio de estudios culturales se analiza de manera insistente, por ejemplo, el tema del lugar de enunciación, de los discursos, entendiendo lugar, conocen esta cuestión, como ubicación geocultural o institucional, pero también como posicionamiento ideológico. En efecto, tales localizaciones materiales o simbólicas influyen de manera indudable sobre la perspectiva analítica. Debido a la activación intelectual que genera la adopción de esta nueva orientación crítica a nivel académico, Estudios Culturales absorbe progresivamente una energía ideológica dispersa y errática, particularmente entre intelectuales de izquierda. Tras la caída del bloque socialista y el debilitamiento de movimientos de liberación, los intelectuales progresistas se vieron en la necesidad de reformular programas de acción intelectual, solidaridad y activismo político. Así, el tema político llega a constituir uno de los ejes temáticos fuertes, al menos en algunos de los proyectos más salientes de estudios culturales, incluyendo, en el caso de América Latina, análisis relacionados a los temas de la soberanía, la hegemonía, la formación, consolidación y debilitamiento de la nación-estado, debates sobre las nociones de pueblo, masa, población, ciudadanía, sobre las relaciones entre la dimensión local, regional y global, sobre la emergencia de nuevas agendas, sujetos y movimientos sociales, y sobre la coexistencia de múltiples formas de lo político, regímenes democráticos, transiciones post-dictatoriales, populismos, etcétera, que coexistían. Según algunos críticos, Estudios Culturales se consolida justamente como un proyecto de rearticulación contrahegemónica en el que buena parte del pensamiento de izquierda intenta formas nuevas de conceptualización de la experiencia histórica. Desde esa perspectiva, capitalizando la crisis política del fin de siglo, Estudios Culturales es a la vez síntoma y herramienta de diagnóstico de la etapa que tiene su iniciación icónica en la caída del mundo socialista. Voy a pasar a la parte 3, Estudios Culturales y la reorganización del saber, giro crítico. La irreverente expansión de Estudios Culturales sofocó notoriamente, al menos en las primeras etapas, el espacio de las disciplinas, cuyas ya para entonces desdibujadas fronteras se abrían para dejar paso a fenómenos nuevos, imposibles de abarcar a partir de los protocolos del siglo XIX. Si algunos reaccionaron con entusiasmo a esta transformación iconoclasta, otros alertaron acerca de los peligros tantas veces verificados de penetración cultural euro y anglocéntrica en zonas periféricas, desconocimiento de legados críticos y canónicos y pérdida de territorios conocidos de acción intelectual. No pocos demostraron alarma ante el supuesto caos metodológico que Estudios Culturales prefirió llamar
a veces con demasiada liviandad, emancipación disciplinaria. En el nivel de análisis general de la cultura y de los procesos sociales podría decirse que estudios culturales carnavalizan el campo de la crítica al incorporar un dialogismo inédito, epistémico y metodológico entre disciplinas y campos de estudio. Su práctica atraviesa las compartimentaciones académicas, impulsando un saber abierto, fructífero y por momentos desconcertante entre miembros de diversas comunidades intelectuales y diferentes áreas de especialización. Por encima de los temas concretos, del estudio de casos y del apego al particularismo cultural, Estudios Culturales promueve al mismo tiempo una revisión teórica a través de la cual lo simbólico, lo político y hasta lo real son redefinidos y discutidos desde sus fundamentos más profundos. Se descubre que casi todos los campos de conocimiento son espacios propicios para llevar a cabo una antropología de lo cercano y para construir, como quería Foucault, una ontología crítica del presente que incluyera el estudio de las redes ocultas del poder y del saber y permitiera la politización de lo cotidiano. Tales objetivos requieren ante todo una revisión profunda del concepto mismo de lo político y de las formas que éste asume en la posmodernidad, cuando comienzan a aflorar actores sociales, proyectos y discursos que la modernidad había reprimido. Las estructuras modernas del Estado, los partidos políticos, los sindicatos, etc., van siendo reemplazados por nuevas agendas colectivas, nuevas formas de liderazgo y representación popular y modalidades inéditas de negociación entre Estado y sociedad civil. Grupos étnicos, reivindicaciones de género y sexualidad, organizaciones de defensa ecológica, grupos activados en torno a los temas de la memoria histórica y defensa de derechos humanos pueblan el fin de siglo. Este nuevo escenario requiere una reorganización sustancial del saber, tanto a nivel epistemológico como metodológico, tanto en el campo de las humanidades como en el de las ciencias sociales. En el campo de las ciencias sociales, ya en los años 70, Michel Foucault había señalado la complicidad existente entre esas disciplinas y el poder burgués, complicidad que habría contribuido, como indica Foucault, a la consolidación de formas de conciencia social y discursos legitimadores de los procesos de acumulación del capital, explotación y jerarquización social. Como señala Santiago Castro Gómez, las ciencias sociales nunca crearon en la modernidad una ruptura epistemológica con la ideología dominante. Más bien fortalecieron la organización capitalista y las formas de racionalidad, lo que Foucault llama los regímenes de verdad, en las que esa racionalidad se apoya. Estas preocupaciones, que se van generalizando en distintos campos del saber, pero expresadas, como decía, por Foucault en los años 70, cristalizan en las últimas décadas del siglo XX en el proyecto que resumimos en la fórmula Abrir las ciencias sociales, que ustedes conocen, consigna que alude al núcleo de los debates auspiciados por la Comisión Gulbenkian y retomado por investigadores de todo el mundo en trabajos que desarrollan las iniciativas de esta comisión y señalan sus alcances locales. Los debates de esa comisión tienen lugar entre el 94 y el 95 y resultan en el informe Open the Social Sciences del 96, elaborado por el sociólogo e historiador estadounidense Immanuel Wallerstein, autor de la teoría del sistema mundo, quien dirige las tareas de la comisión. Integrada por especialistas de las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias naturales, este organismo tiene como meta la reorganización del saber y la superación de la distribución disciplinaria que había regido desde 1850. Todos conocen bien esta cuestión, ¿verdad? Quizá no es necesario que me detenga mucho en esto. No más decir que Wallerstein reconoce los aportes de autores como Fanon, Messecer, Pablo González Casanova, etcétera, en sus análisis sobre colonialismo y el impacto del capitalismo en áreas periféricas. Articula también Wallerstein la teoría del sistema mundo a los análisis, por ejemplo, del sociólogo peruano Aníbal Quijano sobre colonialidad del poder,
creando ahí, ¿verdad?, un traspase de fronteras que no era habitual en el campo de las ciencias sociales, entre investigadores periféricos, investigadores de lugares más centrales, etc. Asimismo, y también con gran aporte de parte de Quijano, Casanova, etc., el tema de la raza, ¿verdad?, es puesto sobre el tapete como categoría fundamental de análisis, sobre todo en contextos postcoloniales, reemplazando en gran medida el elemento de la clase, ¿verdad?, como categoría articuladora de los debates. Junto a los aspectos mencionados, es necesario también dejar en claro que la corriente crítica de estudios culturales converge con otras direcciones del saber en muchos de sus objetivos y principios rectores. Los orígenes y sobre todo la agenda de problemas y las orientaciones político-ideológicas difieren, sin embargo, en diferentes grados. Esto sería tema de otra charla, pero por ejemplo los estudios postcoloniales, por ejemplo, parten de premisas vinculadas más bien a desarrollos históricos, económicos y sociales derivados del colonialismo y de los procesos descolonizadores. Su orientación, no obstante, es menos culturalista, podríamos decir, que la de estudios culturales, y su espectro de análisis es mucho más acotado, incluyendo frecuentemente un sesgo comparatista informado primariamente por la historia y la filosofía de la cultura. Asimismo, estudios culturales asimila otros giros teóricos, como los centrados en los conceptos de biopolítica, afecto, cultura material, trauma, discapacidad, ecología, estableciendo un diálogo con la filosofía, la ética, etcétera, que antes tampoco había integrado el repertorio de las ciencias sociales. Ofrece en este sentido estudios culturales un espacio propicio desde el cual elaborar nociones claves para la comprensión de nuestro tiempo, como las de catástrofe, frontera, ruina, cyborg, etc., la noción de Luciana de pliegue, el concepto de evento de Badiou, las ideas de desterritorialización, posidentidad, infrapolítica, las nociones de multitud, la noción de lo común, elaborada por Hardinegri, de possoberanía, gubernamentalidad, biopolítica, etc. Permiten además emprender una redefinición de conceptos como los de corporeidad, historicidad, afectividad, gobernabilidad, resistencia, etc. En el caso de América Latina, tanto las humanidades como las ciencias sociales han sido receptivas, luego de vencidas las resistencias iniciales, a una dinamización del saber en torno a estas orientaciones que he venido anotando. Para dar algunos ejemplos temáticos, tópicos como los de nación, democracia, populismo, interculturalidad, movimientos sociales, etc., han ocupado la primera línea de esos debates. Particularmente el polémico tema de la nación integra casi todos los debates sobre cultura actual. Aunque es casi imposible sacar al respecto conclusiones unánimes sin tomar en cuenta variantes regionales y casos específicos, ya que en la historia y estado actual de la cuestión nacional intervienen variables socioculturales de importancia, resulta indudable que el equilibrio entre dinámicas nacionales, regionales y globales altera notoriamente las que en la modernidad llamábamos culturas nacionales, las cuales van siendo englobadas en distintos contextos, regionales, continentales, transatlánticos, hemisféricos, de las dos Américas, etc., en distintas articulaciones. Como señala Eric Hobsbawm en su opinión, la historia mundial, y les leo una cita de Hobsbawm, dice: la historia mundial no puede ser ya contenida dentro de los límites de las naciones o la nación-estado, tal como las que solíamos definir política, cultural, económica y hasta lingüísticamente. La historia mundial, dice Hobsbawm, verá a la nación-estado o a los grupos etnolingüísticos dando un paso atrás, resistiendo y adaptándose ellos mismos, siendo absorbidos o desarticulados por la nueva estructura
supranacional del mundo. Las naciones y los nacionalismos seguirán presentes, pero jugarán un papel subordinado y frecuentemente menor en esta historia. Fin de cita. Temáticas centradas en el problema de la multi o interculturalidad constituyen otro de los ejes de reflexión de estudios culturales, ya que articulan el tema de la diferencia y la desigualdad, dos aspectos complementarios que no deben ser confundidos, el primero apuntando a la cultura y de diferencia, el segundo a desniveles económicos y desconocimiento político. En este campo, las políticas identitarias y las políticas de la lengua han sido también focos importantes de estudio en campos de estudios culturales, y también el tema de las políticas culturales. Salteo algunas cosas aquí para pasar al punto 4, estudios culturales y crítica de la cultura en América Latina, continuidades y rupturas, y lo que llamo las 4 I del pensamiento crítico. Como es sabido, la divulgación y recepción de estudios culturales se registra en muy diversos contextos intelectuales, aparte de los ya mencionados, Canadá, Inglaterra, Australia, etc. En América Latina, en particular, la adopción de esta orientación crítica se haría esperar durante varias décadas y contaría con resistencias de distinto tipo en el campo académico. Y voy a dar algunos de los reparos que continúan siendo elaborados al respecto. La experiencia de variadas y repetidas formas de penetración cultural, que ya mencionara, que marcaron la historia latinoamericana desde sus orígenes, así como la conciencia de que la condición post- o neocolonial implica, entre otras cosas, la imposición de epistemologías dominantes con exclusión o deslegitimación de formas otras de conocimiento y representación, fueron algunos de los factores que retardaron la adopción de estudios culturales en América Latina. Ideológicamente, la vinculación nunca del todo analizada entre la activación de esta nueva orientación del trabajo intelectual y los efectos culturales del neoliberalismo despertó desconfianza en cuanto a los usos de la interpretación cultural en contextos marcados por nuevas formas de hegemonía y marginalidad epistémica. Tampoco debe desestimarse el peso cultural e ideológico de legados históricos, tradiciones críticas, categorías, temáticas y metodologías establecidas y entronizadas en la institucionalidad cultural y académica de Latinoamérica desde los orígenes del pensamiento criollo a nuestros días. Finalmente, una buena dosis de fundamentalismo vernáculo y de proteccionismo cultural tendiente a rechazar a priori propuestas no originadas dentro de los parámetros tradicionales de la cultura nacional, contribuyeron también a dilatar la aceptación de estudios culturales como una opción válida y productiva para generar y reproducir conocimiento crítico. En este sentido, uno de los argumentos más comunes fue el de señalar que nuestra copiosa tradición de pensamiento crítico había estado realizando, al menos desde la formación de los estados nacionales, sino antes, esa misma tarea de decodificación cultural que ahora prometían estudios culturales. Quiero entonces aquí, para salir al cruce de esta cuestión, establecer un deslinde que ya he abordado en otros artículos, entre lo que estamos denominando aquí estudios culturales como traducción de cultural studies, y los estudios de la cultura, así en términos más general, crítica de la cultura, práctica que intersecta en América Latina de múltiples maneras con lo que llamamos historia de las ideas o pensamiento latinoamericano. Me refiero a la nutrida línea crítica que comienza a desarrollarse ya con los letrados criollos en el periodo colonial, se arraiga a comienzos del siglo XIX en autores como Simón Rodríguez, Andrés Bello, etc., y tiene exponentes mayores en Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, José Carlos Mariátegui, Ángel Rama, Rafael Gutiérrez Girardot, Roberto Fernández Retamar y tantos otros.
La obra de todos estos críticos constituye sin duda un ejemplo de interdisciplinariedad, es decir, de la colaboración entre campos disciplinarios bien establecidos desde el punto de vista de sus agendas de trabajo y metodologías, y por lo tanto proporciona un basamento ineludible a nivel crítico e historiográfico. El arraigo de la orientación sociohistórica y ya en el siglo XX de la aproximación que llamábamos cultura-sociedad, informada por la obra de Goldman, Lukács, Gramsci, Walter Benjamin y otros, así como por la de Michel Foucault, para el estudio de las relaciones entre cultura y poder, son bien conocidos. Bien, no hay duda alguna de que esta tradición de estudios de la cultura construye y consolida lo que llamamos el archivo criollo, es decir, el acervo de conocimientos y análisis autorreflexivo de nuestras culturas. Sin embargo, es justamente en atención a las contribuciones concretas y a las características conceptuales e ideológicas de ese corpus que puede afirmarse que estudios culturales constituyen, más que una prolongación de esa trayectoria, un quiebre conceptual e ideológico. En efecto, estudios culturales se establece precisamente como reconocimiento de la crisis de las categorías de la modernidad a partir de las cuales surge y se desarrolla el pensamiento latinoamericano moderno. El progresivo debilitamiento de categorías como las de nación, cultura nacional, progreso, identidad, ciudadanía, consenso, etc., así como el ya notado desvanecimiento de las fronteras disciplinarias a favor de una hibridación epistemológica radical y de una apertura a saberes alternativos a los de la historiografía liberal, provocan la discontinuidad de ciertas líneas de pensamiento crítico y el surgimiento de otras. Las direcciones derivadas de estudios culturales interrogan y problematizan el archivo criollo desde perspectivas nuevas, marcadas por la emergencia de nuevos sujetos, nuevas agendas y nuevos horizontes transnacionales, al tiempo que reenfoca temáticas originadas en etapas anteriores, como las de memoria, populismo, violencia y otras. El reconocimiento de la oralidad, por ejemplo, como régimen comunicativo y representacional alternativo al registro letrado escriturario, y la consideración plena del multilingüismo, que es propio de nuestras culturas, constituyen ya de por sí un ángulo inédito para la lectura de la historia cultural latinoamericana. Cabe anotar aquí que algunas de las elaboraciones críticas ya existentes en América Latina desde los años 70, es decir, producidas de forma paralela al avance de estudios culturales en el contexto angloparlante, se articularon de modo natural a las temáticas, objetivos y metodologías de estudios culturales. Para hacer referencia solamente a unas pocas, valga mencionar la noción de heterogeneidad del cornejo polar para la región andina, pero aplicada a contextos mayores y vinculada a la de sociedad abigarrada en Zabaleta Mercado, la noción de hibridez propuesta por García Canclini, también con su propia genealogía, la de transculturación, con la que Rama extiende los análisis antropológicos de Fernando Ortiz y de Mariano Piconsalas, la de colonialidad del poder, propuesta por Aníbal Quijano, el concepto de transmodernidad, utilizado por Enrique Dussel, etc. Estos conceptos permiten desarticular desde distintos ángulos la categoría liberal de nación como totalidad unificada, centralizada y homogénea, mostrando en su lugar una serie de sistemas culturales antagónicos y una combinatoria infinita de elementos pertenecientes a diversos registros simbólicos. Me refiero aquí al modo en que esas categorías dialogan, digamos, con propuestas de Edward Said, por ejemplo, de la Beatriz Spivak, de Homi Bhabha, etcétera, a la articulación de Mariátegui con otros contextos de estudios postcoloniales, etcétera, y me refiero a análisis como los de Nelly Richard, Bolívar Echeverría, Roger Bartra, Jesús Martín Barbero, Carlos Rincón, Santiago Castro Gómez, Enrique Dussel, Rosana Reguillo, Catherine Walsh, José Manuel Valenzuela, etcétera, que son una vertiente importante donde se da esa hibridación, digamos, del acervo que venía del pensamiento latinoamericano y de nuevas corrientes y nuevas temáticas aportadas por otros campos de estudio.
Finalmente, no puede dejar de mencionarse nuevos desarrollos en el campo de los estudios de la cultura, como los vinculados al proyecto Sur-Sur y a la teorización del buen vivir, que tiene uno de sus núcleos de pensamiento en Ecuador, llevados a cabo en el contexto de los cambios constitucionales, por ejemplo en Ecuador el cambio de la Constitución, que reconoce derechos a la naturaleza y realiza modificaciones importantes para el reconocimiento de epistemologías locales y otros reclamos de las comunidades indígenas, afroamericanas, etc. Me refiero aquí a Boaventura de Sousa, que conocen bien, y termino esta parte diciendo que todo este acervo de investigaciones y propuestas cumple con lo que en otra parte es llamado, o podríamos definir como la tarea de la crítica cultural, sobre todo en áreas periféricas, que he llamado las 4 I del pensamiento crítico. Interrupción de los discursos dominantes, integración de saberes locales, intervención de categorías de análisis ya establecidas para modificarlas de acuerdo a necesidades específicas, e interpelación conceptual e ideológica, es decir, utilización del análisis crítico como estrategia para la activación de formas emancipadoras y descolonizadoras de conciencia social. Hago aquí, voy a hacer con algunos cortes la quinta parte que se llama arqueo final. ¿Están cansados? Como saben, el Departamento de Estudios Culturales de la Universidad de Birmingham fue desmantelado por las autoridades universitarias de esa universidad en el 2002, alegando una reorganización administrativa y aduciendo que la productividad de ese programa había decrecido. Como ven, nadie está libre. A esa altura, sin embargo, algunos de los principales cambios en los procesos de reorganización del saber inspirados por los estudios de Birmingham ya habían cristalizado, catalizando transformaciones fundamentales en el trabajo intelectual en varios continentes. Estudios culturales, sin embargo, no deja de autoanalizarse casi obsesivamente. En 1997, Néstor García Canclini, en un artículo titulado El malestar de los estudios culturales, se refiere a estos con el término estanflación, tomado de la economía, que significa básicamente estancamiento con inflación, aplicándolo al estado de los estudios culturales. En diversos contextos, las críticas a estudios culturales son frecuentes, recayendo generalmente sobre cuestiones de método, selección temática y eclecticismo extremo. En este sentido, hace algunos años, en un artículo que titulé El disciplinamiento de los estudios culturales, hice referencia a algunos de los síntomas de domesticación del etos crítico de estos estudios y a signos que señalan ya desde fines de los años 90 cierta naturalización y absorción de los mismos a nivel académico. Recordaba entonces la opinión de Fredric Jameson de que, sin importar cuál sea el destino de esta orientación crítica en el medio intelectual universitario o de cómo pueda llegar a competir con nuevas tendencias de producción del saber, la transformación operada por estudios culturales ya se había realizado, fijando una impronta irreversible sobre los modos de interpretación de la sociedad y la cultura. Sus principales logros incluirían la crítica profunda del proyecto ilustrado y la modernidad, la recentralización de la cultura como registro simbólico del conflicto social, los cambios en el sistema educativo, el surgimiento del mercado cultural, la modificación de la función intelectual y las dinámicas interculturales. No obstante, en el terreno del latinoamericanismo valdría la pena dejar planteadas algunas preocupaciones a propósito de esta orientación crítica y del espectro de problemas que presenta a la investigación actual. Primero, vale la pena preguntarse una vez más acerca de las connotaciones
o intersecciones entre la crítica que se iniciara en Birmingham y que atravesara hasta hoy tantas transformaciones entre esa crítica y los escenarios actuales del neoliberalismo. En este sentido, habría que reflexionar particularmente sobre los modos en que nociones claves como las de cambio social, diferencia y desigualdad, antagonismo y diferencia, euro y anglocentrismo son administradas desde el contexto sincrético y ecléctico de estudios culturales. Sería importante analizar el modo en que esa tendencia se enfrenta a temas tan cargados políticamente como el multiculturalismo, populismo, postcolonialidad, descolonización, occidentalismo, etc., ya que todos tales tópicos están particularmente teñidos por la elaboración que han recibido desde el liberalismo, la cual se mantiene en muchos casos insuficientemente deconstruida. Se ha hablado en más de una ocasión de los peligros de cooptación de estudios culturales por parte del mercado cultural y del modo en que sus contenidos o proyectos pueden verse diluidos, cuando no desnaturalizados, por el tráfico mercantilizado de productos simbólicos, el cual crea un acelerado flujo de ofertas y demandas culturales. En otras palabras, la oferta crítica no es ajena a los impulsos del mercado, es decir, al consumo y a la cotización del producto intelectual, factores que impactan y modelan de diversas maneras y a través de múltiples mediaciones el trabajo crítico. En segundo lugar, una serie de oposiciones que simplifican a los efectos del análisis cuestiones más de fondo merecen asimismo una mirada crítica para advertir el modo en que desde el espacio intelectual e ideológico de estudios culturales pueden ser abordadas y discutidas. Me refiero a dualismos como los de fragmentación versus totalidad, particularismo y universalismo, contingencia versus trascendencia, local versus global, vernáculo versus cosmopolita, norte versus sur, occidentalismo versus no occidentalismo, hegemonía y marginalidad, etc., para citar solo algunas de las formas binarias que resumen tensiones irresueltas en los modelos epistemológicos a partir de los cuales se construye América Latina como objeto de estudio. No es suficiente con declarar tales polarizaciones como perimidas o registrar su evidente debilitamiento, sino que es necesario estudiar los modos en que las problemáticas que esas oposiciones nombran en la modernidad, muchas de las cuales se refieren a problemas aún presentes, han sido abordadas o desbordadas por la estrategia crítica de estudios culturales. Dicho de otra manera, estudios culturales está lejos de ser un espacio homogéneo o unificado de trabajo crítico, o un lugar preservado que funcione al margen de intereses y luchas de poder, como nos enseñara Bourdieu en sus estudios sobre formación de campos culturales y circulación de capital simbólico. A partir de imprescindibles matizaciones que reconozcan las diferencias entre distintas tendencias abocadas al estudio de la cultura, por ejemplo, subalternismo, estudios postcoloniales, etc., debe intentarse un arqueo diferenciado, pero riguroso y abarcador de sus logros y limitaciones. En tercer lugar, volviendo a la idea ya presentada del debilitamiento de la cultura nacional y a la potenciación de enfoques regionales, es importante impulsar la idea de una articulación entre el nivel local, regional, nacional, transnacional y global en el estudio del capitalismo actual. Mucho queda por hacer, particularmente en cuanto al análisis de la cultura estatal y la redefinición de lo político, sobre todo considerando el cambio acelerado de las formas de agencia y los modos de intervención que están surgiendo en el contexto de la globalización. Creo que es fundamental recordar que aunque el factor de la fragmentación de la sociedad civil y el quiebre de los relatos interpretativos y totalizantes son un dato de nuestro tiempo, es imprescindible no renunciar a formas abarcadoras de comprensión de fenómenos, resistencias y modelos de acción social. Como indica Castro Gómez criticando a Lyotard, reconocer que no existen ya reglas definidas de antemano para la interpretación de nuestro tiempo, dice Castro Gómez, equivale a invisibilizar, es decir, a enmascarar al sistema mundo que produce las diferencias en base a reglas definidas
para todos los jugadores del planeta. La muerte de los metarrelatos de legitimación del sistema mundo no equivale a la muerte del sistema mundo. Equivale más bien a un cambio de las relaciones de poder al interior del sistema mundo, lo cual genera nuevos relatos de legitimación como el propuesto por Lyotard. El gran desafío de las ciencias sociales, dice Castro Gómez, consiste en aprender a nombrar la totalidad sin caer en el esencialismo y el universalismo de los metarrelatos. Debe reconocerse entonces que la globalización, bueno, voy a ir solamente al párrafo final. Los movimientos sociales y en general las formas que se reconocen bajo el concepto de infrapolítica requieren nuevos modelos de evaluación y análisis. El Estado mismo ha sido resignificado a partir de los movimientos sociales y de las formas que ha asumido la izquierda rosa en nuestras latitudes. Estas nuevas manifestaciones de agencia política no deben ser minimizadas ni por su carácter inorgánico, ni por su carácter transicional, esto se refiere a los fenómenos de la infrapolítica, ni por su apartamiento de las formas reconocibles de asociación, movilización y negociación política y social. Creo que es tarea de estudios culturales aceptar el desafío que presentan las nuevas formas de socialidad y sus modos con frecuencia erráticos y tentativos de expresión ideológica. La reconstrucción de plataformas políticas que integren las lecciones de la historia y puedan construir un afuera epistémico, más allá del gran relato de la globalidad, con objetivos descolonizadores, es una urgencia para América Latina que no puede ser negociada ni aplazada. En esto radicaría, en mi opinión, la verdadera cualidad revulsiva de estudios culturales, su real capacidad de intervención social y de interpelación ideológica. Bueno, como todos sabemos, lo largo o lo corto tiene que ver también con una subjetividad de la organización del tiempo, en donde, bueno, el hecho de que no se nos haya hecho largo, a pesar de que no, bueno, es que quiere decir que realmente pues ha sido una exposición más que interesante, en la que pues nos brindas un panorama muy completo y muy problematizado de qué pasa con los estudios culturales y qué pasa hoy con ellos en diferentes espacios, no solo académicos, sino políticos. Bueno, creo que ha resultado de gran interés esta conferencia. Cabría ahora darle la palabra a los colegas y a los compañeros que están aquí, tal vez en una ronda de preguntas que después tú puedas responder de manera clara para no ir caso por caso. Entonces les damos la palabra con mucho gusto para comentarios, para preguntas, debates. Sí, por favor, compañero. Si se presentan también, sí, para que todos sepamos quiénes estamos aquí. Gracias. Mi nombre es Damián, yo soy chileno, soy parte de la maestría en antropología y vine a la exposición por el tema que se estaba abordando. Y tengo la siguiente duda, después termino en una pregunta. De acuerdo a la exposición, los estudios culturales gozan de una plasticidad en la que convergen distintos saberes y conocimientos para comprender y pensar el pasado, el presente y proyectar el futuro, o como lo diría la consigna del mayo 68, pensar lo imposible. Pero mi pregunta descansa sobre lo post. ¿Lo qué? Lo post. Lo post. Porque podríamos decir que vivimos en la época o en la era de lo post, como usted señala, la post-identidad, como que la post-dictadura o el post-estructuralismo, y autores, por ejemplo, como mismo Michel Foucault, que usted señala, sostiene que muchas veces se lo han casillado en ese rótulo, y él muestra cierta suspicacia de por qué sería un post-estructuralista. Entonces, mi pregunta es, bueno, tomando que la promesa de la modernidad
descansa en que el hombre alcanzaría su emancipación mediante la dominación de la naturaleza y de los propios hombres. Algunos pensadores de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, cuestionan la idea de la posmodernidad, ya que la modernidad sería un proyecto político-filosófico inconcluso. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el riesgo de utilizar para un montón de temáticas y problemáticas lo post? Siendo que en el mismo caso de la posmodernidad, que es tan importante para los estudios culturales, cierta tradición del pensamiento crítico la pone en cuestión. Cierta tradición del pensamiento crítico, como de Habermas, la pone en cuestión. La idea de que es difícil pensar la posmodernidad, ya que la modernidad como tal, como proyecto filosófico ilustrado, es inconcluso. Todavía no está concluido. Déjame contestar eso porque... Sí, porque... para que quede dicho, tú sabes, el tema del post ha sido muy estudiado, hay excelentes artículos que pueden ver donde se explica la diferencia que hay entre el post de postmodernidad y el post de postcolonialismo, no son el mismo post, ¿verdad? Y depende de cómo entendemos y cómo usamos el prefijo, ¿verdad? Si por post tú entiendes la superación del estado anterior, o sea, éramos mexicanos, ahora somos post-mexicanos, o sea, aquello ha quedado atrás, ¿verdad? Y hoy tenemos una naturaleza, si lo entiendes como un corte y un nuevo comienzo cualitativamente diferente es una cosa, pero yo por eso, y si lo entiendes como continuidad, ¿verdad? Como un periodo transformativo donde aquella condición anterior continúa, pero ya con mutaciones, podríamos decir, ¿verdad? Es otra cosa, ¿verdad? Por eso yo decía que los post en muchos casos tienen una connotación no de quiebre, no de superación del estado anterior, sino de arrastre, de hibridación de lo que aquello nos daba con lo que tenemos ahora. O sea, pensar que se puede realizar ahora una modernidad como la que se pensó en el siglo XIX sería absurdo, porque ya el concepto mismo de modernidad y los factores que intervienen en la concepción del progreso y la intervención de fenómenos nuevos a nivel tecnológico, digital, etcétera, han cambiado. O sea, ya es imposible la actualización de aquel proyecto, etc. Ahí es que el post entra para mencionar la idea de que hay un arrastre, ¿verdad? De que hay un enrarecimiento de la atmósfera conceptual donde las partículas de lo anterior se mezclan con los nuevos componentes. ¿Me entienden? Entonces, yo creo que es la mejor manera de entender el post como el llamado de atención de una hibridación, de una contaminación del concepto primario dadas las nuevas condiciones del mundo, ¿verdad? Pero eso hay que observarlo en cada autor, porque no todo autor usa el post de la misma manera, ¿verdad? Y si alguno de ustedes ha estudiado lógica, se puede agarrar cualquiera de los textos culturales, son maravillosos para ese tipo de ejercicio, ¿verdad? Para descomponerlos de manera lógica, y se van a dar cuenta de que el post está usado en el primer párrafo de una manera, en el otro de otra, y se cita en apoyo, bibliografía, donde el post tiene un sentido distinto, ¿verdad? Entonces hay cierta todavía, ¿verdad? Todo esto es como una especie de laboratorio, donde de pronto las muestras que miramos en el microscopio están contaminadas, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces esas palabras, lo que hay que entenderlas sobre todo sin demasiada rigurosidad como un síntoma, ¿verdad? Que está indicando la contaminación de categorías, la pérdida de pureza de conceptos que en la modernidad tenían un significado claro. Piensen en el concepto de nación, tal como lo define Renan, ¿verdad? Sabíamos exactamente, y así fue aplicado, etc. Piensen en el positivismo también, los ajustes que realizan en la concepción organicista de lo social, ¿verdad? También se sabía exactamente. Hoy en día se entiende la pérdida de vigencia de aquellas categorías, la incidencia de factores nuevos y el enrarecimiento. Nunca una categoría o un proceso conceptual, filosófico, implica un corte, sino un arrastre y una contaminación. ¿Me entienden? Entonces indica eso, y no me referí, para ahorrar tiempo, a la idea del trans,
¿verdad? Que es otro de los prefijos favoritos de este proceso, para indicar lo mismo, una especie de fluidez, digamos, de conceptos, categorías, procesos, aproximaciones disciplinarias de unas en otras, ¿verdad? Entonces estamos en ese momento de hibridación, para decirlo con esa palabra ya tan utilizada, ¿verdad? ¿Ven? Sí, me queda. ¿Te queda claro? Sí, me queda. Que tú eres antropólogo, entonces tienes otra mentalidad. Claro, No, pero esto es muy útil para la antropología. El tema de la antropología en estudios culturales es un tema que para solamente agregar una cosa y no tomar más tiempo, es que si usted como especialista en los estudios culturales no identifica también que hay un cierto tratamiento acrítico justamente de lo opuesto. O sea, tal vez no todos los autores tienen esa rigurosidad para plantear. Por supuesto, más que acrítico, yo diría alegre. Claro, porque pasa Es algo decir, de como... verdad, la gente ¿no? se han metido tanto, está tan diverso, que entonces hay que ver a quién lee uno, ¿verdad? Pero como en todas las cosas, porque también en el mundo de la hermenéutica, ¿verdad? Algunos aplicaban con mayor rigurosidad que otros. Lo que pasa es que ahora hay un poco más de alegría, digamos, en el trabajo crítico en ese sentido. Claro, pero también está el riesgo de que haya una suerte, como diría Fernando Sociedad, como un significante vacío, porque en la medida que convergen tantas disciplinas y no están los límites, o en esta bifurcación permanente, uno también fácilmente se puede perder en esa lectura. Sí, estudios culturales diría, digamos, si nos pusiéramos en eso, que de esa falta de definición de diccionario, ¿verdad? Se podría hacer un lexicón de todo esto, pero iría en contra del proyecto tal, justamente de esa, uno aporta una perspectiva a otro, ahí en esa salsa que está la cosa. Pues. ¿Me entiendes a qué me refiero? Es una manera, yo por eso dije que a veces demasiado alegremente estudios culturales habla de la indefinición metodológica, de la falta de rigor conceptual, de una manera como si se tratara de una emancipación metodológica de todo ello, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera? Pues, a ver, me llamo Elina Daniel, estudiante de doctorado en estudios latinoamericanos. A ver, tengo formación de antropólogo también. Ajá. Pero me quedo con esa duda sobre el prefijo pos que muchos intelectuales están usando, pero la pregunta no va por ahí, sino que cómo se está usando este prefijo en el pensamiento crítico latinoamericano. Es lo que me gustaría saber. A veces con la misma alegría, a veces con preocupación, pero habría que ir uno a uno. Por ejemplo, vamos a pensar brevemente, ¿verdad? Vamos a pensar, por ejemplo, en la noción de lo postnacional. ¿A qué apunta esa noción? ¿A que lo nacional ha desaparecido completamente? No, ¿verdad? Todavía tenemos un Estado vaciado, corrupto, etcétera, ya sabemos todo eso. Pero ahí está, y de sus políticas dependen, ¿verdad? La organización de la vida cotidiana, ciertas regulaciones, ciertas maniobras, es un lugar de poder, de administración de poder, etcétera, todavía, a pesar de lo que ha sido recortado por la fuerza de la transnacional, etcétera. Cuando hablamos de postnacional, ¿a qué nos referimos? Tratamos de contaminar aquel concepto de lo nacional que se refería a, como decíamos, a lo que Renan había definido y se retoma tanto en América Latina, es una solidaridad en gran escala entre los ciudadanos, centralizado a partir de las instituciones del Estado, el aparato, en fin, etcétera, ¿verdad? Donde todos los ciudadanos de la nación participan, coexisten dentro de un sistema político-administrativo, se corresponde con una territorialidad, con una determinada articulación de la lengua, etc. O sea, sabíamos lo que lo nacional en la modernidad implica. Pero cosas han pasado que han contaminado eso. Y no quiero entrar ni siquiera al tema actual de la migración, pero piensen ya en los años 70, con los exilios políticos, ¿verdad? Por la dictadura del Cono Sur, del cual tienen un ejemplo aquí sentado.
ya la cuestión de lo nacional como tal no servía para nominar, éramos todos sin saberlo, no nos nombrábamos, ya éramos posnacionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, era un chileno viviendo en Ámsterdam, ¿verdad? Cuyos hijos estudiaban en París y hablaban tal lengua y escribían en tal otra, pero, etc. Entonces ya se desdibujó y la existencia social, la experiencia de lo social y lo político ya no cabe restringida a aquellos parámetros modernos, cuando aquellos fenómenos de migración, etcétera, existían, pero no con la fuerza, el impacto y la visibilidad de la actualidad. Piensa ahora en el fenómeno actual de la migración. Ya no estamos hablando de los exilios, que son cosas demasiado acotadas, hablamos de las migraciones masivas. Ese es el gran tema del siglo XXI, ¿verdad? Ese es el tema del siglo XXI, es la migración, ¿verdad? El hecho de que yo qué sé cuánto % no va a ser su vida en el lugar donde nació, eso está claro, ¿verdad? De que ya todos aquellos elementos que definían a la modernidad como el asiento y la territorialidad han desaparecido, la cuestión del apego a la lengua materna, etcétera, todo eso, ¿verdad? Entonces, esos son elementos que obligan a pensar en factores postnacionales que permiten entender fenómenos poblacionales, ¿verdad? De otra manera. Por ejemplo, ¿cómo entendemos a los chicanos en los Estados Unidos? Es un fenómeno postnacional porque tiene un origen en la cuestión, en la nacionalidad mexicana, igual que tiene enorme cantidad de factores vinculados con la nacionalidad norteamericana, pero son una especie de in-between, una cosa entre media, intersticial, es una nueva subjetividad, ¿verdad? O fenómenos de frontera, etc. Hay muchas cosas que exceden lo nacional, no lo descalifican totalmente, por eso yo digo, pierden vigencia como categorías primarias de análisis social, primarias, únicas, o sea, fundamentales. Pero siguen estando el elemento de lo nacional, por eso es posible hablar de lo postnacional, porque todos sabemos lo que nacional es. Pero estamos atendiendo a factores que ahora desdibujan aquella solidez del concepto que nosotros manejábamos como una categoría primaria en, digamos, la primera mitad del siglo XX, por ejemplo. ¿Comprendes a lo que voy? Lo mismo la cuestión posidentitaria. Se podría ir caso por caso para explicar el pos en cada caso lo que quiere decir, ¿verdad? Antes teníamos una identidad de clase. Si tú nacías aquí, ¿verdad? Eso eras. Había menos movilidad social, etc. Ahora el elemento de la raza, por ejemplo, tiene una influencia que no tenía cuando la observación de lo social era sobre todo verticalista, influida por el marxismo, ¿verdad? Trabajaba el elemento de la clase. No quiere decir que el factor de la clase haya desaparecido. Quiere decir que ahora hay otros, el elemento del género, que era un factor inexistente como factor de identificación social en la primera modernidad, y sin embargo hoy en día es un factor, y ni siquiera lo del género, la preferencia sexual también, ¿verdad? Son factores post-identitarios en el sentido de que ningún individuo se define identitariamente de acuerdo a un elemento definitorio, sino fluctúa, ¿verdad? Y siempre ponemos el caso, por ejemplo, piensen ustedes en una mujer, que sería hegemónica como tal en medio social, o subalterna por su categoría de mujer. Subalterna podríamos decir, porque todavía estamos en un régimen patriarcal, pero vamos a suponer que esa mujer es, ¿verdad?, la ejecutiva de una gran corporación, ¿verdad?, hegemónica con respecto a los hombres que están por debajo, porque los puede echar si quiere, puede, ¿verdad? O sea, entonces ustedes, vamos a suponer que esa mujer es negra, elemento de subalternización social, ¿verdad?, en sociedades estratificadas, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que es lesbiana, peor, ¿verdad? Porque ahí ya viene otro elemento, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, pero vamos a suponer que tiene muchísimo dinero, entonces por clase, ¿comprenden? Entonces, como ustedes ven, la cuestión identitaria no está definida y amarrada como estaba en la modernidad, por cierto factor definitorio, porque los otros no contaban como tales. Ahora, al dejar entrar todas esas políticas identitarias que antes, yo no estoy diciendo que eso sea para mejor o para peor, estoy diciendo simplemente que así es como ustedes lo identifican, ¿verdad? Lo pueden ver, entonces por eso ahí decía, no hay que hablar más de identidad, hay que hablar de afiliaciones. El individuo se afilia de distintas maneras,
define de distintas maneras, de una forma muy fluctuante dentro de lo social, dependiendo qué estamos mirando. Si miramos el género, la definición es tal, la clase, el dinero que tiene es otra, la relación con su sexualidad es otra. O sea, son distintas y el sujeto entonces va definiendo su subjetividad de una manera posidentitaria en ese sentido. ¿Comprendes? Sí. Entonces, el post ahí apunta a la fluidez de los procesos, a la, ¿verdad? A la falta de definición rotunda. No está convencido. Es que los antropólogos son difíciles. No estoy de acuerdo de sustituir la noción de afiliación a la identidad. Bueno, pero nada más eso. Bueno, eso ya es un tema con Said, ¿verdad? Pero él plantea para señalar justamente esta cuestión, porque sabe que todos estos pensadores postcoloniales como Spivak, Baba, etcétera, piensan la cuestión de la migración mucho y la cuestión postcolonial. En lo postcolonial ya el post es otra historia, ¿verdad? Porque para algunos postcolonial implica simplemente toda formación social que ha sufrido alguna vez el colonialismo y a partir de ese momento es postcolonial. Emancipado no. Es post porque ya el colonialismo le pasó. Como dijéramos, postraumático, ya tuvo el trauma. Todo lo demás viene. Eso marca el desarrollo posterior. Para otros, el post en postcolonial implica el proceso descolonizador de emancipación. ¿Comprende? Entonces, por eso esos prefijos se las traen y hay que ver cómo cada autor los define y conviene entonces cuando se escribe a veces hacer una nota diciendo entiendo el prefijo de tal manera, ¿verdad? Porque no todos lo entienden igual. En ese sentido, Mabel, me permito intervenir, cuando pienses que estoy yo cerrando esta conferencia, pero tal vez el común denominador de todos los posts sea una pérdida de certidumbre que pudiera ser también vista como una pérdida de la inocencia, ¿no? Con la que habíamos visto el mundo. Y la entrada a cambio de esto de la contingencia, el azar, la heterogeneidad, la variabilidad empírica histórica de los fenómenos a los que refiere cualquier post, ¿no? Entonces, a lo mejor está más en la dimensión epistémica, ¿no? La característica esta que pueda aglutinarnos y permitir entender de qué va lo post, ¿no? Más allá de esto que ahora nos has mostrado también de los diferentes contenidos de lo postcolonial versus lo postnacional, lo postidentitario, etcétera, que pues resulta muy esclarecedor la manera como ahora lo hace significado. Pero en este debate o en otros, porque abre muchos debates la conferencia de Mabel, no sé si haya más intervenciones. Sí. Pues a mí me gustaría preguntar sobre el lugar de enunciación justamente de los estudios culturales. Estoy pensando en esta idea, en los espacios, la academia. ¿Qué lugar juega la academia en un sentido local, regional, global y trans, ¿no? O sea, en los distintos puentes que a veces se tejen las academias estoy pensando en latinoamericanas, pero no solo eso, ¿no? Sino con las academias norteamericanas, y si había cabida fuera, o bueno, si los estudios culturales podrían buscar un lugar de enunciación fuera de la academia. Bien, la pregunta es importante, el tema del lugar de enunciación, ese debate que se tuvo hasta el cansancio sobre el lugar de enunciación, como yo indicaba, tiene varios... lo importante que tuvo ese debate es que recuperó, en el sentido de esa pérdida de la inocencia que tú estás mencionando, la idea de que las ideas valen por sí mismas y lo que se diga no importa quién lo ha dicho, lo cual no es exactamente cierto, ¿verdad? Piensen ustedes, por ejemplo, un intelectual en Haití hoy en día. Lo que dice puede ser equiparado exactamente a lo que dice un intelectual en la Universidad de Londres. Yo creo que el lugar de enunciación debe tenerse en cuenta, ¿verdad? Porque evidentemente hay condiciones de producción cultural, condiciones materiales de producción cultural
¿Cuál es la biblioteca? ¿Cuáles son las fuentes a las que tiene? ¿Cuáles becas de investigación? ¿Dónde puede publicar sus pensamientos? ¿Cuánto tiempo tiene para dedicarse después de buscar agua potable para las ideas que quiere desarrollar? O sea, el lugar de iniciación introduce el tema de la materialidad de las condiciones de producción cultural, que es un tema fundamental, ¿verdad? No es lo mismo un pensamiento de laboratorio que se elabora, ¿verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, gente que nunca ha venido a América Latina, pero habla de América Latina, pero nunca se ha ensuciado las manos con América Latina, ¿verdad? Pero han construido un objeto de estudio a través del laboratorio, de la biblioteca, de la beca, de la, ¿verdad? Es un espacio tan protegido y aislado que evidentemente a veces pierde todos esos matices con los cuales la realidad subvierte las categorías, ¿verdad? A veces la realidad impone, ¿verdad? Bueno, esto no puede ser pensado así, pero eso lo sabe solamente el que conoce la cultura, lo cual no quiere decir que vamos a caer en un fundamentalismo, ¿verdad? Muy común y dañino en América Latina, de pensar nadie que esté aquí puede escribir sobre... Porque los grandes sistemas de pensamiento con los cuales, que son nuestros hoy en día, porque son de todos, ¿verdad? Muchas veces han estado fuera por intelectuales que no son latinoamericanos y que sin embargo se han documentado y han pensado América Latina lo suficiente, ¿verdad? No hay mejores estudios sobre oralidad que los de Martin Linhart, por ejemplo. ¿Quién va a negar que porque trabajó en Suiza, verdad? O sea, entonces no caer en ese fundamentalismo, es decir, solo nosotros podemos hablar de lo nuestro, porque eso no hace del provincianismo, ¿verdad?, una cuestión defensiva, aislacionista, etc. Entonces lo del lugar de enunciación es un elemento importante si lo entendemos como el lugar material que fija las condiciones de producción cultural del pensamiento y que tiene que ser tenido en cuenta. También es importante el lugar de enunciación en el sentido hasta biográfico, que muchas veces descartamos completamente, pero es importante, ¿verdad?, que Bourdieu, por ejemplo, haya tenido la experiencia en Argelia, por ejemplo, porque de primera mano vio algunas cosas y eso ha cambiado sus esquemas, su consideración de lo que es capital simbólico, etc., ¿verdad? O sea, a veces elementos biográficos ayudan a entender cómo esa persona llegó a determinadas conclusiones y en qué están matizadas, etc. Lo cual no quiere decir que tengamos que hacer una interpretación biografista de las ideas, pero quiere decir que todo colabora. Por eso yo decía que también es importante entender el lugar de enunciación como un lugar ideológico. ¿Desde dónde hablas tú? ¿Desde la izquierda, desde la derecha, desde el nazismo? ¿Desde dónde? Desde ese, ¿cuáles son tus principios éticos? ¿Cuál es de dónde viene? ¿Me entiendes? O sea, también eso del lugar de enunciación tiene que ver con principios utilizados para la elaboración de las ideas, ¿verdad? Pero respecto a estudios culturales hay que decir otra cosa respecto a eso. Uno de los grandes problemas que uno de los factores, por lo menos que ha marcado la cuestión de estudios culturales es que ha tenido una vida académica, tiene una vida académica diferente a su vida intelectual, ¿verdad? O sea, ha creado un cambio en la producción del saber que no se traduce directamente, no se condice con la organización del currículum, por ejemplo. En Estados Unidos no hay, creo que ningún programa de estudios culturales como tal. O sea, el sistema curricular no cambió. En el sentido curricular, en el sentido de la organización universitaria. ¿Por qué? Porque hay una pesada tradición de la organización de las humanidades, los presupuestos están hechos de determinada manera, etc. Pero sí introdujo algunos cambios en la concepción del currículum, de lo que se estudia y sobre todo en las aproximaciones metodológicas, temáticas, etc. Entonces hay que distinguir entre la vida académica, ¿verdad?, el funcionamiento académico y luego el funcionamiento intelectual. Y luego, por supuesto, el estudio cultural no tiene para qué verse absorbido por el sistema académico, aunque sí lo está. ¿Por qué? Porque no hay mucha gente que pueda vivir sin ser parte del
sistema universitario porque de algo tiene que vivir. Pero hay intelectuales públicos que trabajan en esa, ¿verdad? Y que están fuera del sistema. O sea, un sistema fuera de lo académico se puede concebir, lo que es difícil de implementar porque la gente en algún lado tiene que trabajar. Y si no está en una universidad, está en un think tank, pero de alguna manera, entonces ese arraigo institucional también forma parte del lugar de enunciación, porque cuando te están pagando mucho en un sitio, hay condicionamientos conscientes o inconscientes que influyen sobre el sistema de producción de conocimiento. No tener la ingenuidad de pensar que las ideas, ¿verdad? Hay elementos que influyen, o sea, el proceso de producción de conocimiento es sumamente complejo y está atravesado, como Río indicó muy bien, por luchas de poder, por cuestiones de prestigio, por voluntad de reconocimiento, por cuestiones de autoridad, etc. ¿Verdad? Entonces es un tema complejo. Pero eso no tiene que ver solo con el estudio cultural, tiene que ver con la producción del saber en cualquier orientación que se da. Pero sí hay otro compañero, compañera que... Mi compañero y yo creo que los dos pueden, y también Ramiro. Nada más quisiera un poco comentar. Yo creo que la pregunta de mi compañera es muy pertinente, pero no me estoy convencido de las respuestas, porque yo diría las condiciones materiales de una producción de conocimiento vienen en segundo plano. El primer elemento para mí sería la subjetividad intelectual. Es decir, que yo como negro, ¿quién puede hablar de negro? De qué lo que siento, lo que siento yo, de cualquier persona o lo que sea. Pero eso también tiene que ver cómo yo pienso el mundo alrededor de mí. Y ahí viene la subjetividad. Por eso yo decía, hay un lugar de enunciación que tiene que ver con lo ideológico, con que tú le llamas la subjetividad intelectual. Y estamos hablando en ese sentido de lo mismo. O sea, ¿quién puede? Fíjate el discurso sobre el colonialismo de Messer, donde trae evidentemente, o Fanon también, el tema de la raza, ¿verdad? Como elemento fundamental. ¿Por qué lo trae? Porque sabe que es un elemento fundamental para la construcción de la subjetividad del dominado. Pero lo dice él porque justamente tiene una experiencia social que tiene que ver con su lugar de enunciación en Martinica o donde sea, ¿verdad? Tiene que ver también con su lugar étnico de enunciación, con su lugar ideológico, con el lugar de resistencia en el que se ubica. No tiene que ser negro para eso, hay gente que puede no ser negro. No, pero digo en el caso de ese ser, pero ayuda a que lo sea en el caso de él, porque aporta una vivencia personal de un sistema de explotación que es ajeno a muchísima gente. Entonces, por eso, y las condiciones materiales también influyen, en segundo o tercer grado, donde tú quieras, pero influyen en el sentido de que hay, todos conocemos en América Latina, enorme cantidad de gente con tremendas ideas y proyectos que nunca puede llevar a cabo, ¿verdad? Porque su lugar institucional no le habilita las condiciones mínimas para realizarlo. Eso es la política de las academias. Exacto. Pero no se trata de... Es un lugar de enunciación. Porque la academia no da chance, no da oportunidad a esas personas. Exacto. Pero ese es también un factor que influye en la producción de conocimiento. Porque esa persona a lo mejor tiene en la cabeza el libro que nos va a sacar a todos de duda, pero no lo puede producir. Porque está en un lugar social, ideológico, institucional que no lo favorece. Por eso lo del lugar de enunciación, por eso yo lo decía, tiene muchas connotaciones y niveles y todos tienen que ser considerados. ¿Entiendes? Compañero. A mí me llamó mucho la atención cuando habló de esta transversalidad que tienen los estudios culturales y cómo llegan a penetrar verdaderamente, pues sí, o sea, que no respetan estas barreras disciplinarias, ¿no? Ni respetan estas barreras entre ciencias naturales y humanidades, ¿no? Y se me hace muy rico esto, las contribuciones que surgen de ello, que verdaderamente tienen una pluralidad distinta, ¿no? Y que verdaderamente, por ejemplo, yo lo veo, y
y es a lo que va mi pregunta, en los estudios coloniales, que yo creo que verdaderamente se nutren ahí, dependiendo del doctor obviamente que se quiera tener, pero por ejemplo Santiago Castro Gómez se nutre muchísimo de los estudios culturales y es parte de los teóricos de coloniales. Me gustaría saber su opinión sobre esta capacidad que han tenido los estudios de coloniales para impregnar igualmente de forma transversal en diferentes disciplinas y en diferentes ciencias que muchas veces se creía muchas veces que de colonizar el saber, de colonizar el poder, creíamos que tenían como campos muy específicos de acción. Y hoy por hoy, por ejemplo, hay personas en medicina que están ocupando la teoría de colonial, los enfoques de coloniales para hacer ciencia. Hay personas en la biología que lo están ocupando. Exacto. Entonces, esta transversalidad en su perspectiva o como usted lo ubica, entendida que es parte de una de estos valores y estos principios de la pluralidad, ¿usted ve condiciones para que esto se siga expandiendo? Hoy por ejemplo, aquí a México llegan muy tardías la corriente, bueno, a mí se me hace que llegó muy tardía aquí, ¿no? Hoy por ejemplo, aquí no ha habido una producción como muy certera o un proyecto muy certero de estudios de coloniales, pero usted, en su perspectiva, como ¿qué perspectiva ve venir para los estudios de coloniales y le ve límites a esta...? Mira, yo creo, y ahí estoy con James en el sentido de que creo que el cambio se ha realizado y no hay vuelta atrás. Que una vez que la compartimentación disciplinaria se venció, es como si se rompieran las compuertas y ya la gente piensa muchos problemas de otra manera, a veces para mal. Te puedo dar ejemplos, pero vamos a dejar esa parte de lado. Fíjate que en el caso de México, más notoriamente que en el de otros casos, yo creo que una de las cosas que frenó la entrada de estudios culturales fue y sigue siendo la enorme, excepcionalmente fuerte tradición historiográfica, como casi ningún otro país de América Latina. Aquí es increíble, ¿no?, lo que este país ha logrado hacer en el plano de la historiografía. Entonces, claro, eso crea un arraigo de formas de pensamiento, de distribución del saber, de costumbre, de hábitos, de transmisión, ¿verdad? Crea categorías, crea una manera de pensar que se transmite. Acá este es el país de los grandes maestros, ¿verdad? Lo sea, y ¿verdad? Hay muchos, ¿no? Muchos y muy buenos que han marcado a fuego el pensamiento latinoamericano. Entonces, el apartamiento, pero claro, todos ellos afincados, como yo decía, en esas categorías modernas de pensamiento que han variado. Pero que la gente entienda que ese saber puede ser articulado a nuevas problemáticas, lleva su tiempo. Yo por eso, cuando trabajaba en la Universidad de Pittsburgh, dirigía el Instituto de Literatura Iberoamericana, creé una serie particular que se llama Serie Críticas, de relectura de los grandes nombres de la crítica latinoamericana desde la perspectiva de nuevos debates. O sea, Alfonso Reyes de ahora. A ver, ¿qué nos da? ¿Cómo se puede discutir ahora? ¿Cómo se lo inserta en la cuestión postcolonial? ¿Qué pasa con Andrés Bello? Lo que pensaba Andrés Bello, ¿cómo se reinterpreta? Sin caer en un anacronismo, ¿verdad? Pero haciéndole otras preguntas a ese pensamiento. Mariátegui, ¿verdad? El Mariátegui es un caso, ¿verdad? Ha sido repotenciado porque por los movimientos sociales, que le dan la razón en unas cosas y en otras no, pero que lo han vuelto a poner sobre el tapete a través de Quijano y de otros pensadores, pero también de la práctica política y de la redefinición de lo político de la que estábamos hablando. Entonces es importante esa cuestión, ¿verdad? De releer y pensar que no es un acervo pasivo, ¿verdad? Lo peor a favor que le podemos hacer a todo ese corpus de pensamiento es seguirlo leyendo dentro de sus propios términos. Al contrario, hay que interrogarlo desde problemáticas actuales, hay que hacerlos hablar, ¿verdad? El lenguaje de los nuevos conflictos sociales, a ver si pueden servir para pensar el presente. Porque para entender el pasado ya sabemos que sirven, ¿verdad? Pero el pensamiento se reposiciona a medida que lo interrogamos de distintas maneras. Entonces esa es la cuestión.
pero tú me preguntabas otra cosa, el pensamiento. Mira, la cuestión, una de las paradojas que se vincula con lo que la señorita preguntaba antes, tiene que ver con el hecho de que si bien se han traspasado todas las fronteras disciplinarias, sin embargo, nos seguimos identificando por aquel lugar de donde venimos. Ellos son antropólogos, ¿verdad? Lo dice y se nota en la manera en que hablan, ¿verdad? Se nota cuando alguien viene de la literatura o viene... ¿Por qué? Porque no se ha producido todavía, no veo que esté en vías de producirse, todavía seguimos entrenando estudiantes dentro de esos canales, ¿verdad? Seguimos, si tú quieres ser antropólogo, vas a la escuela de antropología. Y si quieres estudiar literatura, vas a los departamentos de enseñanza. Y si quieres ser filósofo, vas... ¿Entiendes? O sea, todavía no se ha traducido la revolución, podríamos decir, intelectual, que prometió estudios culturales al nivel académico propiamente tal. Entonces tenemos una contradicción entre el nivel académico y el nivel intelectual. Pensamos más allá de la disciplina, pero cuando vamos a buscar trabajo tenemos que responder al llamado para un antropólogo, o una persona de política, de ciencias políticas, un sociólogo, ¿verdad? Tenemos que volver al cauce de las disciplinas porque eso no ha cambiado todavía. Y a veces lo que hacemos, si el que nos entrevista para ese trabajo es de la vieja escuela, tenemos que reacomodar esa cosa así un poco proliferante que hace estudios culturales dentro de aquel cauce para que nos reconozcan como un colega que puede servir para algo. ¿Verdad? Sí, porque es así, ¿verdad? Entonces, como ven, hay varios niveles de funcionamiento del saber, porque también hay una administración del conocimiento. Y ese es el gran aporte que hizo el estudio de políticas culturales, que nos permitió entender que el conocimiento no es una cosa así humanística que flote, ¿verdad? Que cualquiera puede, ¿verdad? Sino que está canalizado a través de recursos de poder, depende del dinero, depende de los presupuestos, depende de cosas muy pedestres. El conocimiento no es una cosa sutil, es una cosa material, sucia, ¿verdad? Que tiene que ver con el dinero, con el reparto, con el poder, con la administración, tiene que ver con toda esa cosa, ¿verdad? Con las huelgas que hay que hacer para que aumente, ¿verdad? Tiene que ver, la producción de conocimiento está asentada en esa materialidad de lo cotidiano. Ese es el nivel del capitalismo, la relación entre capitalismo y conocimiento, ¿verdad? Que muchos autores han estudiado, que tiene que ver con la activación del mercado cultural. Ahora, antes hablar de la cultura como un mercado, ¿verdad? Todavía hay colegas que, ¿verdad?, les viene como una especie de, ¿no? No, la cultura es una cosa que se mantiene al margen del mercado, es una cosa sucia, de tráfico, ¿no? La cultura es una cosa pura que está, ¿verdad? ¿Verdad? Las universidades compiten por profesores, te pagamos más y quieres para aquí, o sea, ¿verdad? Es como el deporte, pensar que el deporte es ajeno, ¿verdad? La manipulación de capitales es una ingenuidad que no tiene sustento en la realidad por ningún lado, ¿verdad? Pero antes pero eran de esos mitos de la modernidad del deporte, eran cosas del espíritu, ¿verdad? Hoy en día sabemos que ya no es así. Entonces, el estudio de esa materialidad tiene que ver con políticas culturales, con ver el modo que los lugares de poder administran el derecho al conocimiento y también el derecho a marginalizar epistemologías que no están reconocidas como dominantes. Ese es un tema del que no hablamos, ¿verdad? Todas las epistemologías, ¿verdad? ¿Qué hablamos de epistemología? Hablemos de las lenguas nomás, ¿verdad? Que están muriendo todos los días porque hay lenguas dominantes. Y nosotros hablamos mucho del inglés como la lengua dominante, ¿verdad?, imperialista, etc. El español es lo mismo con respecto a las lenguas indígenas. Ha aplastado colonialmente todas las lenguas y las culturas aborígenes, vernáculas, etc. ¿verdad? Entonces sí, las políticas culturales nos enseñan a visualizar y a tomar conciencia de esa materialidad que a veces, ese es el discurso moderno de las humanidades como colocadas en un espacio intocado, ¿verdad?, de los universales, de la pureza, del saber. Todo eso es un mito, ¿verdad?, que sirvió a determinadas clases durante determinadas épocas. ¿Entiendes? Todo eso son las cosas, los mitos que han caído. ¿Verdad? Ya. Sí.
A mí me gustaría ver si es posible abundar más en la transmisión, pero también las rupturas entre dos programas. ¿La qué, perdón? La transmisión de problemáticas entre dos programas, digamos, el programa de los estudios postcoloniales y culturales y los programas de descolonización de las disciplinas que tienen su origen, digamos, en otro momento, ¿no? Tienen que ver con la eclosión de los años 60 y 70 y bueno, pareciera que hay continuidad entre ambos, pero también hay ambigüedades, ¿no? Y hay momentos de ruptura, entre otras cosas, porque el deseo de construir un lugar desde el cual enunciar en los años 60 y 70 pasaba por otra situación institucional. Parecía que era más clara, por ejemplo, el nexo entre la conflictividad social, los movimientos sociales y la acción de los intelectuales críticos. Había una posibilidad distinta de construcción de instituciones desde las cuales pensar críticamente. Digo, el ejemplo de Casa de las Américas, del centro de los centros para la descolonización en distintos países, es bien claro, ¿no? Y eso se transformó y pareciera que hay una cierta radicalidad teórica muy elevada entre las personas que nos ascribimos o se ascriben a los programas postcoloniales o de estudios culturales que va de la mano de un cierto pasmo, de una cierta dificultad para saber cómo ubicar eso en el campo del conflicto social, ¿no? Ya. Mira, la gran dificultad de gente de mi generación es reconocer que los 70 se terminaron. Nos llevó años, pero estamos llegando ahí, ¿verdad? Estamos llegando a darnos cuenta que ya. Y con ese reconocimiento viene, al mundo en general le ha llevado tiempo, ¿verdad? A los pensadores, a los filósofos que todavía leemos, les ha llevado tiempo darse cuenta de que ha cambiado fundamentalmente. Yo dediqué bastante tiempo, hace pocos años, a este tema, porque me parecía fundamental el tema de lo que estás mencionando tú ahora. Después cambié hacia otro. Al tema de lo que tiene que ver, ¿no te corre un poquitito así, el antropólogo así un poquito? No sé si veo a un compañero de atrás. Ahí va. Gracias. Al tema de cómo ha variado la función intelectual de los 60 a los 70, ¿verdad? Eso de los 60 y los 70 hasta ahora, ¿verdad? El cambio en la función intelectual es un tema que deberíamos estudiar, deberíamos obligar a toda la gente que entra a los programas así a que tome conciencia, a que estudie, a que haga una serie de algún curso para explicar cómo, y sobre todo en América Latina, bueno, se puede ir desde el letrado colonial pasando por el mesianismo del intelectual republicano hasta llegar al intelectual comprometido. Se puede hacer toda esa trayectoria. Publiqué con un colega antropólogo justamente hace poco un libro resultado de un congreso que llamó Rethinking Intellectuals in Latin America, repensando la función intelectual, donde invitamos intelectuales mayas y gente de otras epistemologías, fundillos que se llamó ahí, pero bueno. Salió de hecho un libro sobre estos temas. Entonces el cambio en la función intelectual es fundamental, ¿verdad? Lo ha estudiado García Canclini, y el mismo García Canclini es un ejemplo de esa cuestión, porque encarna un modelo de intelectual que no nos gustaba en los 70, que era el modelo del experto, ¿verdad? Del advisor, ¿cómo se dice? El case advisor, el asesor. Es una especie de asesor con mayúscula, ¿verdad?, en políticas públicas. Los intelectuales de los 60, 70 tenían otro modelo de intelectual que tenía que ver, como yo dije, con el hombre nuevo, el compromiso, Sartre en las calles, alguien nombró el 68, ¿verdad? Todo eso se acabó. Tranquilos, hay que ponerle la lápida a esa cuestión porque se acaba, ¿verdad?
hay que entender que se acabó, está en nuestros genes latinoamericanos, la idea del activismo político, y está en la naturaleza misma de la función intelectual, la necesidad de que el intelectual se autoconciba como un activista cultural. Yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? A mí el intelectualismo pasivo no me convence. Me parece que no cumple esa función, las 4 I que mencioné. Tiene que ser intervención, tiene que ser interpelación, tiene que mover, ¿verdad? Si no mueve y critica y desestabiliza, no sirve. Porque de lo otro ya tenemos, ¿verdad? De lo otro, las políticas oficiales en general hacen el trabajo de consolidación. Entonces alguien tiene que hacer el trabajo de remover los cimientos de la política. Entonces la función intelectual ha ido variando, la de asesor en políticas culturales tiene el problema del peligro de la cooptación y de que por lo tanto el lugar intelectual desde donde se habla después esté afectado por esa cercanía al poder. No estoy acusando a nadie, ¿verdad? Pero es una cosa, son procesos de los que a uno no es consciente a veces. ¿Qué sé yo cuánto me ha cambiado la Universidad Norteamericana? ¿Qué podría yo estar diciendo si nunca me hubiera ido? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Pero uno tiene que dejar que la sospecha siempre lo atormente a uno a cierto nivel, ¿verdad? Uno debe dejar que la sospecha es un gran mecanismo, ¿verdad? Uno tiene que sospechar de los demás y de uno, ¿verdad? A ver, ¿hasta cuándo habría yo dicho esto en otras condiciones, ¿verdad? O fulano está diciendo eso, lo habría dicho en otro lugar. Entonces ahí hay un problema. Una de las cosas que ha variado en el panorama que tú estás mencionando es la relación entre teoría y praxis, que los 60 y los 70 creyeron que la tenían resuelta, por lo menos en la cabeza de todo el mundo estaba como resuelta. Tenía que haber una articulación, por lo menos, no una superposición, pero una articulación de teoría y praxis, ¿verdad? Hoy eso no se lo plantea a nadie. Hoy el trabajo intelectual está más la cosa del expertise de que hablaba Lyotard, la gente está especializada, protegida, las instituciones cada vez protegen más, porque al proteger más al intelectual lo aíslan más, ¿verdad? Entonces esa relación teoría-praxis ha cambiado todo, ha cambiado, ¿verdad? Lyotard en eso sí tiene razón, ¿verdad? En la idea de la superespecialización. ¿Qué nos ha hecho? ¿Verdad? Pero hay diversos contextos, ¿verdad? Sin duda alguna un intelectual trabajando hoy en Bolivia tiene una relación mayor entre teoría y praxis de lo que, o en Ecuador. Yo estuve muy asombrada en mi trabajo en Ecuador hace poco tiempo por el modo en que se está llevando a la práctica esta teoría del buen vivir, todo esto. Hay un taller sobre el cual vamos a hablar de esto. Entonces, cuando tú hablas de radicalidad teórica, sí, teóricamente hay mucha radicalidad y no es tan difícil ser radical teóricamente, ¿verdad? Prácticamente, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero eso no está planteado, porque el juego político y el funcionamiento de la sociedad civil y la función del intelectual han variado para hacer imposible o innecesaria o quitarle completo prestigio a esa relación entre teoría y praxis, ¿verdad? La figura del intelectual público, digamos, beligerante, del intelectual público crítico, está desapareciendo, ¿verdad? Está desapareciendo. Ustedes tienen algunos en México, porque México es especial. México tiene un grado de institucionalización cultural como yo no he visto en ningún otro país en el mundo. Francia lo tuvo en algún momento, pero en América Latina es el país que de lejos tiene más afirmada la institucionalidad cultural. Brasil en propio régimen. Entonces, eso es importante, ver cómo la función intelectual ha ido modificando y la relación teoría-praxis y ya la idea del intelectual mesiánico como antes tampoco existe. La idea del intelectual comprometido ¿con qué? Si para empezar las plataformas aquellas de compromiso de la izquierda en los 70 han desaparecido, ¿verdad?
Por eso, gente como Castro Gómez llaman la atención sobre el hecho, bueno, muy bien con lo de la fragmentación, es un dato de la realidad, pero no hay que tirar el agua con el niño con el agua del baño, como dicen, ¿verdad? O sea, es posible a partir de esa misma reconocimiento de la fragmentación realizar el esfuerzo de formas de totalización no universalizables, ¿verdad? No los grandes mitos de la modernidad, sin la dimensión mítica, tratar de encontrar formas de articulación que permitan una comprensión más, si no total, por lo menos más articulada de la experiencia social. Porque si no, caemos en un, ¿verdad? En un collage, ¿verdad? Entonces esa idea de totalidad que cayó en total desprestigio después de la caída del muro, ¿verdad? Ahí se cayó todo. No se cayó solamente el muro, se cayó la izquierda, se cayeron los mitos, se cayó la idea de la totalización de los mundos, se cayó el equilibrio inestable, se cayeron muchas cosas, ¿verdad? Yo creo que todavía estamos bajo el impacto de esa cuestión. Pero entonces, poco a poco ir recuperando esa idea, ese era el trabajo de la clave, o de la COA, como dicen algunos sitios. ¿Verdad? En el sentido de ese esfuerzo de recuperación de lo político, como les decía, esa voluntad de articular alianzas, de entender lo político posmoderno, ¿verdad? Más allá del partidismo, más allá del Estado, ¿verdad? ¿Entienden acá lo de posmoderno cómo sirve? Porque la política de la modernidad hubiera sido, diría otra cosa, no. Por eso, y su aferra, yo creo que tenía razón en su... Él tenía ese apego a la idea del populismo y yo creo que tiene razón. Con toda la demagogia del populismo, etc., yo creo que el populismo tiene un lugar en el corazón de América Latina, y eso lo sabía Ernesto bien, ¿verdad? Él trataba de teorizarlo, pero era una intuición que mucha gente compartía y sigue compartiendo. Pero él trataba de pensar más allá de eso, que es polémico, ¿verdad? El tema de lo político y de las formas posibles de totalizar la experiencia social. Porque en la medida en que tú estás en tu fragmento, el otro no se puede hacer nada. Entonces él hablaba de alianzas, él y Chantal, ¿no? De alianzas y de articulaciones a nivel de equivalencias, ¿verdad? Si lo que tú reclamas más o menos equivale a lo que reclamo yo también, ya formamos un frente, ¿verdad? Entonces él, ¿verdad? Trataba de vislumbrar a partir de ahí la posibilidad de acción política por el lado de equivalencias en los reclamos sociales, de equivalencias de subjetividad. Bueno, yo no tengo más nada para decir, no tengo voz. Bueno, creo Pero que les agradezco mucho. bueno, ha sido